Y cuando tocó dibujar el aparato digestivo del ave, yo no lo hice del libro de lectura, lo copié del libro de zoología de Lector, que era más difícil. Y la maestra lo vio y yo creí que le iba a gustar y dijo que era más que el aparato digestivo, que estaban los aparatos reproductores y me dijo, en el recreo vení. Y en el recreo fui y me agarró a explicarme todo. Te tendría que hacer arrancar la página, pero ya que lo hiciste tan bien, te lo voy a explicar todo, porque puede venir la inspección y van a decir que dibujaste esto como habla un loro, sin entender lo que dice. Y me empezó a explicar que querían decir óvulos y genitales y líquidos del macho y todo del nacimiento porque estaban dibujados unos racimitos amarillos y un lío de cañitos de aquí y de allá, una especie de taza verde para abajo con nombres difíciles y el dibujo estaba bien pintado, pero era feo, con todas esas líneas enredadas. Parecía un cuerpo de araña venenosa y arriba de todo estaba la cabeza del ave con unas pocas plumas. Y la maestra, ¿entendés lo que te digo? Y yo, sí, y no entendía nada. Fragmentos de La traición de Rita Hayworth, de Manuel Puig. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al Monitor. Hoy trabajaremos un tema que es el tema, es la escuela y la educación sexual, como lo escuchan. Un tema que ha estado en el debate desde octubre de 2006, octubre del año pasado, cuando se sancionó la ley que garantiza que todos los alumnos del país en todas las escuelas deben recibir una educación sexual integral. ¿Cuántas dudas? ¿Cuánto debate? ¿Cómo se aborda desde lo público un tema que es tan íntimo y tan privado? Y un tema que a la vez se hace público a través de los medios, de la televisión, de los diarios, de las revistas. Ese es el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Y para comenzar, como siempre, vamos hacia la gente. La calle opina y nos cuenta qué es lo que saben, dónde están parados, qué es lo que entienden. Lo vemos y regresamos. Si bien era un tema que no era tabú en la casa, mi papá se mantenía bastante al margen, solo aportando cuando ya no tenía otra opción. En la adolescencia prácticamente en casa el tema sexual no existía, es decir, solamente nos entregábamos con los chicos de la calle, con un muchacho más grande y siempre hurgueteando a ver quién había tenido la primera experiencia o quién no, cómo era. Yo creo que habría que empezar a que el niño desde muy temprana edad conozca su cuerpo, sus emociones, sus sensaciones, para no tener tantas dudas y para realmente lograr una pareja feliz a futuro también. Creo que a partir de quinto grado, a través de un video en el cual mostraban cómo se iniciaba el acto sexual, pero era más en forma de dibujitos animados, más didáctico. La educación sexual no tuve, en la escuela primaria es muy básica y en mi casa no se hablaban, con mi viejo y mi vieja esos temas no se hablaban. La familia no aportaba absolutamente nada porque, bueno, era un tema así como tabú del que directamente no se hablaba. Evidentemente muchos de nosotros llegamos a la adolescencia con muy poca información sobre sexualidad y muy informal, además como lo vimos, o un amigo o los primos más grandes. De esa manera llegábamos a la sexualidad. Ahora tenemos la ley y bueno, la ley obligará a que tratemos este tema con la complejidad que tiene y con todo lo que significa, porque estamos hablando de sexo en las escuelas, estamos hablando de sexo biológico, estamos hablando del placer, estamos hablando de embarazos no deseados, estamos hablando de enfermedades que se transmiten sexualmente. Para comenzar a pensar el tema hemos invitado a Eva Giberti. Eva es psicóloga, especializada en derechos de familia, investigadora. Actualmente se encuentra al frente del programa de asistencia en casos de violencia familiar y en un programa de acción nacional contra la explotación sexual de niños. Eva, bienvenida. Muchas gracias, Lalo. Muchas gracias. Pensaba yo, ¿no? Como el hombre comía de una manera seguramente muy básica al principio, llevaba sus manos el alimento a la boca y desarrolló después un acto que es sentarse a comer, maravilloso, y compartir. El sexo también.
ha cambiado a través de los tiempos y hoy tenemos dos, el sexo biológico por un lado y el sexo y el placer. Pero ¿por qué los adultos, por qué los maestros, por qué tenemos tanto toco, tanto rollo con el sexo? Tenemos todo ese toco y este rollo con el sexo porque cada vez que se utiliza la palabra sexual hay algo propio, personal, íntimo, que entra a vibrar. La palabra sexo genera una vibración personal de acuerdo a cómo haya sido nuestra historia de vida. No necesariamente nuestra sexualidad, pero siempre nos compromete desde cómo fuimos criados, cómo fuimos como niñas, como niños o como transgéneros, porque actualmente esto de nena, nene y transgéneros también tenemos que decirlo. Entonces, la sexualidad siempre nos toca en lo personal y eso nos perturba en el momento de tener que decir vamos a dar clases sobre educación sexual porque parecería que se fuera a descubrir algo propio, algo íntimo, secreto, personal, que como todo lo íntimo y secreto tratamos que no pase demasiado a la vida pública. Entonces, esta es una de las primeras alteraciones que se producen. Ustedes hablan de sexualidad y hay como esto que dije, una vibración. Como que hace un ruidito. Es un ruido con vibración, ya que hablaste de placer y sensorialidad, es algo que nos posiciona en quienes somos, dado que los seres humanos somos seres con una intensa formación interna sexual. Cuando digo formación quiero decir estructuración. Nuestra vida sexual es importantísima. Entonces debe haber una mala interpretación de nuestra parte cuando entendemos que la educación sexual se hace pública, no quiere decir que lo privado trascienda a lo público, no. Que lo íntimo se abra. No, la intimidad es una dimensión recoleta propia de cada persona, de cada mujer, de cada hombre, de cada transgénero. Es algo que se mantiene internamente y forma parte del encanto y de la magia de la vida sexual, porque esto de la exhibición y la mostración hace perder buena parte de la seducción, del encanto, del misterio, de la gran seducción que la sexualidad significa. Esto hablando del mundo adulto, porque es ahí donde me colocaste la pregunta. Con los chicos la historia es otra. Yo te estoy contestando en cuanto a la sexualidad adulta, que es donde empezaste a plantearme Pero el tema. entonces, ahora hablando de los niños y no de los adultos, tal vez encuentro yo que es una falencia, los niños podían abordar, es decir, están expuestos en los medios los temas sexuales y no estaban contenidos desde la escuela. Ni desde la escuela, ni desde la familia. Muchas veces. Desde la familia, porque vos ya lo has visto en el video, ¿no es cierto? Esto es una penosa tradición para muchas generaciones. En la casa no se hablaba, y sí se hablaba, los tabúes, la palabra tabú la escuchaste varias veces apareció. Entonces, la escuela tiene una responsabilidad ciudadana, es una responsabilidad de política de Estado, es responsabilidad de los gobiernos inteligentes, es ponerse al día. Nosotros veníamos muy demorados, Lalomir, veníamos excesivamente demorados. Si bien en algunas provincias, que yo recuerde, había habido intentos y avances con lucidez y con conciencia acerca de lo que había que hacer. Además, los chicos son demandantes hoy en día, y son demandantes por lo que acabas de decir, los medios de comunicación, las radios, las revistas, la televisión, que es un estímulo permanente, es un estímulo que aquello que el niño o la niña no preguntaba, se lo sugiere. Entonces el chico va a la casa, y en la casa, si mamá y papá no están informados, o algún hermano o hermana mayor, el chico se desconcierta, y la mejor respuesta no viene de sus pares, de sus amigos. Por eso la escuela tiene que mandar al frente con esta nueva ley la información necesaria, que tiene muchos matices, no son solamente los contenidos, sino el modo de transmitirlo, ¿no? A ver cómo incide esta falta, la falta de educación, la falta de información para todos, en lo que estás trabajando ahora. Porque esto muestra o
sí, desenmascara la hipocresía de la sociedad. Estás trabajando en el Ministerio del Interior en un programa que tiene que ver con la explotación sexual de los niños. En el mismo mundo que no queremos hablar de sexo en las escuelas, los niños son explotados sexualmente. Contame un poco. Los niños y las niñas, estadísticamente. Sí, dije niños en términos neutros. Sí, no, y yo vos sabés que me opongo a esto de decir niñas genéricamente. Ya aprendí. Yo ruego que digamos niñas y niños, hombres y mujeres, pero es esta cosa simplemente de semantización así rápida en el aire. Mira, el programa se llama Las Víctimas contra las Violencias, tiene 4 proyectos, pero hay uno de los proyectos que está relacionado con un trabajo que estamos actualmente haciendo con el Ministerio de Educación. Ministerio del Interior, donde yo trabajo, y Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque fíjate, la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, su artículo 34 y 35 habla del tema explotación sexual, trata de niñas, es decir, delitos y prostitución, que se llama prostitución infantil mal llamada, porque la prostitución no es infantil, son adultos que prostituyen a las nenas y a las adolescentes y a las púberes. Entonces, lo que estamos haciendo con el Ministerio de Educación es que yo fui a pedirle al ministro que una serie de folletos que empezamos a diseñar con los equipos del Ministerio de Educación circulen por las provincias, porque si hay un delito que está absolutamente negado, es la explotación sexual de las niñas. Vamos a los ejemplos. Una anda por la calle y ve que una niñita se acerca a un automóvil a venderle algo. Te doy aproximadamente 10, 12 años, porque hay una edad menor que son los 8 años, estas son las que van dejando estampitas o chichecitos en las mesas de los restaurantes, porque toda esta explotación está ferozmente sistematizada por el delito, por prácticas transgresoras regenteadas habitualmente por hombres, es decir, los clientes son siempre hombres, pero quienes distribuyen la cosa a veces son mujeres, tías o madres. Digo para no hacer solo una cuestión acusatoria de género. Los clientes sí, los clientes son hombres. Entonces, una nena de 12 años, 10 años las ves vendiendo y ves un señor que se acerca con el auto, le chamulla algo que no sabemos qué es la cotización del servicio, dicho así violenta y abruptamente. La nena sube al auto, allí sucede lo que hay que suceder, la nena baja del auto y ha realizado una tarea de explotación sexual. Ha puesto su cuerpo al servicio de este sujeto. Vos me dirás, pero Eva es una niña de 10, 12 años. Hay una cosa que se llama sexo oral y por eso pagan muchos sujetos y eso es un delito. Pero te diré, lo más grave, más allá todavía del delito, es que esto no consigue instalarse en la conciencia ciudadana, ni en hombres ni en mujeres. Vos hablas de este tema y te dicen, sí, pero existe eso. Entonces cuando vos empezás a explicarles, te dicen, pero son nenas pobres. Detalle, por ejemplo, ¿no? Son nenas que así se ganan la vida. Peor todavía. Entonces, uno de los proyectos con los que estamos en el Ministerio del Interior es un móvil con el cual salimos a la calle rastreando estos señores campechanos que se paran y están a la casa de estas niñas para hacer una intervención inmediata. No necesariamente demostrar el delito, porque pueden estar, te van a decir, estamos conversando. Bien, la ciudadanía tiene que entender que esto es colocar a una niña, a un adolescente en situación de riesgo. Bien, pero ¿qué hacemos con la ley de educación? De esto hay que hablar con los chicos y las chicas de 10 años, de 11 años. No me importa la edad, quieren empezar antes. La convención lo indica. Si la convención dice tenemos obligación de informar, informemos a los chicos que el sexo, que es esta cosa maravillosa que le vienen enseñando, también tiene corruptores, también tiene maneras deformantes. Y hay iguales chicos como ellas victimizados por sujetos que son delincuentes y la comunidad mira por otro lado. Increíble. Esto también es educación sexual y hay que incorporarlo. Eva, muchísimas gracias. Gracias vos, por Lalo. visitarnos. Bueno, aquí estamos viendo cómo se debe trabajar y cómo se debe encarar este tema. UNICEF ha trabajado mucho al respecto. La sexualidad involucra muchos aspectos y la salud es uno de ellos. Estos datos que vamos a ver están al alcance de todos. Vamos a ver el informe de UNICEF.
Algunos datos hablan de la urgencia de promover una educación sexual que permita ejercer una sexualidad más libre y más segura. Aproximadamente el 13,6% del total de nacimientos corresponde a madres adolescentes de entre 10 y 19 años, muchos de ellos productos de embarazos no deseados, y los riesgos de contraer el VIH-Sida son cada vez mayores. La principal vía de transmisión de SIDA para el sexo femenino es por medio de relaciones heterosexuales desprotegidas, 78,2% de los casos. Las estadísticas muestran una realidad preocupante, pero prevenir e informar no es suficiente para una educación sexual relevante. La sexualidad involucra dimensiones gozosas, placenteras, de descubrimiento de sí y del otro. Para eso, todos deberían contar con conocimientos y posibilidades que les permitan elegir y cuidarse para transitar la adolescencia de manera más feliz, más protegida y más plena. ¿Qué tipo de educación sexual queremos para la escuela? Bueno, evidentemente estos datos, esta realidad refleja la necesidad de ayudar a estos chicos, a las chicas y a los chicos para que cuenten con más conocimientos, para que se puedan cuidar, para que se puedan proteger. Hoy invitamos a pensar y a debatir a un grupo de profesionales que tienen mucho que ver con los avances que se van dando en materia de educación sexual. La doctora Eugenia Trumper es presidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Mucho gusto. Y encantada de estar acá. Y el porcentaje, este porcentaje promedio de la Argentina en realidad tiene una explicación que es un poco más cruda en algunos casos, ¿no? Claro, el promedio es alrededor, siempre se mantiene, en los últimos años alrededor de un 14%, pero si nosotros observamos el mapa que da este promedio, nos encontramos con diferencias bastante acentuadas, porque tenemos que en las provincias como el Chaco, las provincias del noroeste, tenemos una incidencia aproximadamente en promedio de casi un 20%, 24% de recién nacidos de madres menores de 19 años, contrarrestando con otras provincias que tienen una incidencia mucho más baja, lo cual está marcando una diferencia muy clara, socioeconómica, sociocultural, educativa fundamentalmente, entre otras cosas, ¿no? Por eso María Isabel Giachino es licenciada en Sociología. ¿Qué te sugiere el informe, estos datos? Bueno, en esta área de la que estamos hablando, en realidad lo que se reproducen son las desigualdades sociales y las poblaciones más vulnerables son aquellas que lo son en todos los aspectos y también, por ejemplo, en esto que estamos hablando, la falta de educación sexual, la falta de información, quizás escasos acompañamientos familiares, chicos que han dejado la escuela tempranamente, todo ello hace que sean poblaciones más predispuestas a quizás o contraer enfermedades o embarazarse sin el deseo. El embarazo cuando es deseado es una cosa y cuando es un resultado no buscado es lamentable, sobre todo en chicas muy jovencitas, tanto por lo que significa su salud psicológica y física, como también en las posibilidades de generar un proyecto para su vida presente y futura. Gladys Acosta es representante de UNICEF en Argentina. Gladys, ¿para qué sirve? ¿Qué logra una ley? Bueno, en primer lugar, una ley pone unos estándares, ¿no? El país se pone a nivel. Y en el caso de esta ley, por ejemplo, el país se pone a nivel con los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño, con los contenidos de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y otros mandatos internacionales, ¿no? Que están vigentes en la Argentina desde hace muchos años. Entonces, más bien que ha tomado un poco de tiempo, ¿no? Llegar a esta conclusión, donde básicamente es que todas las personas dentro del sistema educativo tienen derecho a tener una información veraz, real, asequible para ellos, para que eso les ilumine sus propias vidas, ¿no? ¿Qué ocurre o cómo es en el resto de América Latina? En general, los países han ido adecuándose a los mandatos de la Convención, que tiene un artículo muy fuerte sobre el derecho a la información. Los chicos tienen que, de acuerdo evidentemente a su madurez, tienen que recibir todo lo que son los avances de la ciencia
Y eso en el campo de la salud sexual y reproductiva, evidentemente, tiene una gradación, ¿no? Cuando son más chiquitos se enseña con una metodología, cuando son más grandecitos se les da otros elementos, pero en general América Latina ha ido recorriendo este camino pues de una forma, yo diría, bastante efectiva, aunque el promedio de América Latina, como se mencionaba anteriormente, por ejemplo, del embarazo adolescente, es 20%, ¿no? O sea, quiere decir que hay países que lo tienen muchísimo más alto, ¿no? Entonces, más bien Argentina es un país que lo tiene más bajo, ¿no? Porque está por debajo de lo que es el promedio de América Latina, ¿no? Y esto está íntimamente relacionado con la información y con la educación, obviamente. Tiene mucho que ver. Como se ha dicho aquí, hay otros factores, pero ese factor es muy determinante. Daniel Bailowski es licenciado en educación inicial, o sea que ha trabajado con los más pequeñines, con los más chiquitos, y es investigador en el área de género y educación infantil. Pensaba yo, la educación, una educación pareja para todos, debiera allanar de alguna manera este problema. ¿Será así? Es una pregunta que a mí me conduce por lo menos a pensar en algunas dificultades que tiene la idea de pensar que una ley acerca de la educación sexual, por ejemplo, va a delimitar con precisión las características de la experiencia que van a tener los chicos en la escuela en relación a su cuerpo, a su sexualidad, en las distintas etapas en las que se encuentren. Más bien me inclino a pensar, y me gusta pensar en las posibilidades que se abren al pensar que la experiencia de los chicos en relación a su cuerpo dentro de la escuela existe y tiene características precisas desde siempre. Desde que existe escuela, existe educación sexual en las escuelas. Que no haya sido precisa, que no haya estado atravesada de mecanismos explícitos, que no haya estado tan regulada como está queriendo hacerse ahora, no quiere decir que no haya existido. Entonces se puede pensar en cómo se le enseñó la educación sexual a los chicos a lo largo de la historia, pues es algo que viene sucediendo. La pregunta que tengo es cómo apoya la ley a una madre adolescente que desea seguir estudiando. No sé si tienen alguna reflexión al respecto, el tema la niña que, bueno, es madre y tiene que seguir la escuela, ¿no? Bueno, desde muchos sistemas educativos ya se están ofreciendo guarderías para que las alumnas madres puedan continuar con sus estudios y dejen sus bebés en la misma escuela, en un ámbito cuidado por maestras jardineras o por personal especializado. Esa es una manera. Los sistemas educativos tendrán también que pensar de recuperar a aquellas mamás jóvenes que salieron del sistema y que hoy tienen sus bebés, hacerlas regresar también y además ayudarlas a darles una guía sobre cómo criar a sus chiquitos, porque muchas veces las mamás jovencitas reproducen lo que han visto en sus familias o en las familias de su ambiente. Y no necesariamente es lo adecuado. Y a veces es absolutamente inadecuado. Sí, y recuerdo no hace mucho tiempo, también algunos años, hasta la expulsión, es decir, algunos colegios en algunos lugares, muy puntualmente, que veían esto como una cosa terrible. Vamos a compartir un informe que fue realizado en Santa Fe con 3 jóvenes que nos acercan a esta experiencia, ser madres y seguir yendo a la escuela. Mi nombre es Ana, yo quedé embarazada a los 15 años, estaba de novia hacía muy poco tiempo. Mi nombre es Joana Vargas, tengo 19 años, tengo una hija llamada Maite de 2 años y asisto a la escuela C23, turno noche. Cursé todo el segundo polimodal embarazada y cuando quise hacer el tercero, la niña ya había nacido y era muy chiquita y se vivía enfermando, entonces decidí abandonar ese año. Bueno, cuando yo quedé embarazada, había empezado primer año, decidí no ir porque me daba mucha vergüenza el tema de ser una chica joven, embarazada. Yo digo, no, los chicos me miran mal, por ahí a ser tan chica. Tengo 22 años, curso el 9º de la escuela C23 de Rosario. Tengo 2 hijos. Cuando nació el primer chico, dejé la escuela y no empecé más. Y también cuando nació el segundo, ya directamente no iba a la escuela. Cuando yo quedé embarazada, es como que lo decepcioné a mi papá, pues yo era buena alumna, fui abanderada,
y es como que él se decepcionó cuando yo quedé embarazada. Y yo ahora retomé porque quiero seguir estudiando y aparte para demostrarle a mi papá que con la nena y todo puedo. La persona que me ayuda siempre para que yo termine la escuela es mi mamá. Decidí volver a la escuela por mis hijos, porque pienso que a mí me gustaría cuando ellos sean grandes que no le pregunten a una persona cómo se hace un ejercicio o algo. Y me gustaría que ellos me pregunten a mí y que yo se lo pueda decir a ellos. Que mis hijos se sientan orgullosos de que yo haya terminado por lo menos un secundario. Tomé la decisión de empezar a la escuela cuando yo vi que mi hijo ya podía quedarse con el papá, y entonces yo empecé a venir a la escuela. Ellos me tuvieron mucha paciencia, me fueron animando cada día más. Y yo asistía a la escuela con la nena y a veces me la cuidaba mi mamá, pero o sea, ellos y mis compañeros me ayudaban. Nosotros reclamamos la guardería porque son 18 chicas que tienen hijos y que están en riesgo de abandonar la escuela porque no tienen quien le cuide a sus hijos. Hay muchos casos de que las madres adolescentes son solteras y así que ya no pueden recurrir a la pareja, sino que tienen que recurrir a la familia. Y esas chicas son las que más propensas son a dejar la escuela, a hacer la deserción. Es mucho más complicado llevarlo solo que si tenés a la pareja que te acompañe, que te alienta. La escuela debería ser para todos, para todo aquel que se quiera capacitar. Me imagino siempre el día de la graduación con mis hijos. Pienso que me gustaría que ellos me entreguen la medalla y el diploma. Pienso que, quiero que ellos si llega ese día, me gustaría que ellos me lo entreguen. Hay una... No, mamá porque las nenas son mamás, y la palabra mamá porque es como, ¿no? En términos que la madre en muchos casos es la que asiste, es la que quiere que terminen, no como una cosa incompleta de madre a madre. Gladys, desde UNICEF o desde los patrones internacionales, ¿hay una edad en la que se tienen que empezar a abordar estos temas en la escuela? ¿Cuál es la edad de comienzo? No se estipula la edad, lo que se dice es que siempre, o sea, hay un continuum de este entorno familiar que pasa luego a la escuela. Entonces, la idea sería esa, que también los padres estén preparados para dar estos inicios, que ellos no cometan ciertos errores que cometieron con ellos, que tengan más conciencia de eso, y luego la escuela formaliza, ¿no? La escuela ya lo hace de una manera más sistemática. Como decía Daniel, la escuela lo hace de una forma espontánea, pero ahora de lo que se trata es de hacerlo en forma consciente. Ahora, Daniel, a la hora de tratarlo, es decir, una cosa son los niños muy chiquitos y otra cosa son los adolescentes, por ejemplo, o jóvenes ya entrando en la adolescencia. En todas las asignaturas, en todas las materias, existen diferencias en el modo de enseñar los contenidos según la edad de los chicos, y hay todo un arsenal de ideas y de conceptos de la psicología que están puestos al servicio de esos ajustes. En el caso particular de la educación sexual, es cierto que los chicos chiquitos, por ejemplo, un nene de 1 año, recién está aprendiendo la diferencia entre ser varón y ser mujer, no porque no se siga aprendiendo a lo largo de toda la vida, por supuesto, y las características de la masculinidad y la feminidad y cómo se asumen son aprendizajes que nunca terminan y que siempre están empezando también. Pero ajustándose a esas diferencias, creo que las didácticas de cada nivel de enseñanza tienen herramientas de sobra como para poder hacerse cargo del tema sin que la edad de los chicos sea un obstáculo ni un impedimento. ¿Y es lo mismo en una nena, la transmisión de la información, o en un nene? Bueno, el tema de la sexualidad debe ser tomado con naturalidad, dando respuesta a las inquietudes que los chicos tienen de acuerdo a cada edad, que eso es muy interesante también, no acelerarlos ni infantilizarlos, porque también en esto hay que ver que un chico de la ciudad es distinto de un chico de un ambiente rural, que por otro lado todo el tema de los medios están estimulando a los adolescentes, y entonces tienen preguntas que quizás hace unos años hoy no las tenían y hoy nos las plantean, y a veces no tienen quien se las responda y tienen respuestas equivocadas, ¿no? Entonces, la diferencia va a depender de la edad, va a depender de las inquietudes, que a veces los varones tienen diferentes inquietudes respecto de las chicas,
pero que no es, yo creo, por el hecho de ser varón o por ser mujer que ha de darse una educación sexual diferente, sino en razón de las preguntas, las dudas que tengan y la situación real de cada grupo de alumnos. Doctora Trumper, anticoncepción, llegaba a esto y desde el tape que acabábamos de ver con las chicas, madres muy jóvenes, y dos temas, uno es la información y el otro es la anticoncepción, o llanamente el preservativo, que es, digamos, una de las herramientas más conocidas que tenemos para este tema, información y preservativo. Bueno, todas conocen el preservativo. El hecho de que la conozcan el preservativo no quiere decir que lo puedan utilizar o que se lo puedan exigir. Que lo puedan utilizar. ¿Por qué que lo puedan utilizar? ¿No tienen acceso? ¿Es caro? No es un tema de acceso porque es gratuito prácticamente. El programa nacional lo distribuye gratuitamente. En hospitales inclusive no hace falta pedirlo. En muchos lugares y en centros de salud están los dispensers. Digamos que el varón puede acceder muy fácilmente a ellos, simplemente retirarlos. Digamos. No pasa solamente por ahí, sino que pasa por un tema de que muchas veces, creo que pasa un tema de género también, creo que Daniel lo dijo, de alguna manera marcó el tema. Si no hay educación, si no hay información, si no hay reconocimiento de los derechos que hombres y mujeres, que los niños tienen, y de eso no se habla, de eso se habla poco, se habla de educación, se habla de si se puede dar información, si no se debe dar información, y se olvidan de que el niño y el adolescente es un sujeto de derecho. Y ellos tienen derecho a la información, tienen derecho al conocimiento y tienen que tener también el tema muy presente de que tanto el hombre como la mujer tienen las mismas posibilidades y los mismos derechos, los niños y las niñas. Y la ignorancia trae la asimetría del poder. Y en la asimetría del poder está tal vez la explicación de que la mujer no puede exigir, y el adolescente muchas veces menos, porque tiene miedo, porque él me va a cuidar, ¿cómo le voy a pedir que use el preservativo? O no sé si lo usó. Es una respuesta que a veces uno encuentra bastante comúnmente en los consultorios. ¿Te cuidaste? Y sí, no sé, pero no sabes si usó o no, y no sé, o no saben usarlo bien. Y un tema que tiene que ver justamente con, a veces yo digo de manera un poco humorística, que algunos creen que los varones tienen un gen y que en ese gen viene incluido, digamos, está marcado el conocimiento que tiene que ver con el ejercicio de su genitalidad. Y no es así, el varón no sabe, igual que no sabe muchas veces cosas las mujeres, pero la mujer puede preguntar. En cambio el varón parece que le está no permitido preguntar, queda mal, el varón tiene que saber, ¿no? Como si eso viniera como un mandato genético. No es así, el varón no pregunta, es el que menos consulta. Las mujeres pueden consultar y el varón no. La capacidad de improvisación puede sorprender a más de un docente. Es el caso de este alumno según la mirada del humor, la mirada de Rudy y de Patti. Lo vemos. Pablito, señor. ¿Así que vos dibujaste esto, Pablito? Sí, señorita. ¿Y se puede saber por qué no le dibujaste el preservativo? Evidentemente Rudy y Patti, los autores del corto animado, y la doctora Trumper tenían la misma idea. Estaban sincronizados. Daniel, ¿cómo reaccionan los niños, los pequeños, digamos, en la época de jardines, ante el tema de la educación sexual o de las cuestiones sexuales? En el jardín en particular sucede que, a diferencia a lo mejor de chicos más grandes, que el tema puede generar cierta jocosidad, o como mostraba el chiste, que a lo mejor tratar estos temas da a suponer que va a generar en los chicos un descontrol, van a volar cosas, que todos se van a reír o se van a avergonzar. En el jardín sucede que en general los chicos más chicos toman el tema con mucha más naturalidad y somos los adultos los que nos sentimos incómodos frente a la espontaneidad a veces brutal de ellos, que nos pone incómodos a nosotros y nos enfrenta al desafío de gestionar nuestra propia moral más pacata, más conservadora que llevamos, porque transitamos por la escuela y por la vida y vivimos en una sociedad que nos implanta ciertos valores.
un ejemplo muy práctico. Estoy cambiando pañales. Este es un ejemplo personal, me pasó a mí. Y le pasa a todas las maestras que trabajan en jardín maternal y cambian pañales. Le estás cambiando los pañales a un nene de 2 años y le explicás, porque uno es absolutamente didáctico y quiere ser muy gráfico con los chicos. Entonces le decís, vos tenés pito, la nena que cambié recién, tu compañerita, tiene vagina, etc. ¿Y vos qué tenés? Te pregunta. Yo tengo pito, como vos. ¿Me mostrás? Frente a esto, entonces uno puede o salir corriendo, o ponerse colorado, o cambiarle de tema, o aprender de él y manejar el tema con toda la libertad que él lo maneja y decirle, no te muestro porque me da vergüenza. Y entrar en el código de los chicos suele resultar la manera más eficaz, desde el punto de vista del maestro estoy hablando, ¿no? La manera más eficaz, la manera más efectiva de llegar más lejos en los temas, de poder tratarlos con más amplitud, con más profundidad, digamos. Dijo una palabra, me da vergüenza, y ahí llegamos a la intimidad, por un lado, y acá nos podemos encontrar también con el temor de ciertos maestros a tratar temas para los cuales no están preparados o no se sientan preparados. ¿Cómo encaramos esto en esta etapa en que, bueno, la ley tiene unos meses, hay que ponerla en práctica y seguramente para muchos no será fácil, ¿no? Yo creo que no tenemos que sentir vergüenza ninguno, porque vergüenza es el sentimiento que surge después de algo mal hecho o algo que es vergonzante, que no es bueno. En realidad, creo que hay que recuperar el pudor, que es el respeto por la propia intimidad, que es otra cosa, ¿no? O sea, el pudor es algo positivo, que no es pacato. Es respetarse a uno mismo y respetar al otro en su cuerpo y en su espíritu, como persona. Y muchas veces todos estos temas de educación sexual se relacionan con la vergüenza por este tabú de que es mala la sexualidad. Y la sexualidad es una parte excelente de la persona, que la persona tiene que aprender a manejarla para relacionarse bien consigo mismo y con los demás. Es la vida misma. Claro, exactamente. Yo creo que cuando se habla de educación sexual se piensa únicamente en aparato genital y se piensa únicamente en coito, y en realidad la sexualidad es mucho más amplio. Y los programas que van a tener ahora, los contenidos curriculares, van a tener que ver con el conocimiento del cuerpo, con el respeto hacia el propio cuerpo, con el respeto hacia el otro, contra las emociones, con los derechos, digamos, es mucho más amplio. Reducirlo a lo genital es realmente estar subestimando el tema y descalificándolo, además no es real. Pero sí se necesita, lo que queda claro es que en la comunidad educativa los docentes necesitan un espacio propio de capacitación, de actualización de conocimientos para manejarse en estos temas, ¿no? Que incluye, creo yo, este distanciamiento que se tiene que hacer entre mi experiencia, mis puntos de vista y lo que tengo que transmitir a los niños, a las niñas, ¿no? Y creo que ese espacio la ley lo va a ofrecer. Y además también creo que, así como en la justicia los jueces no pueden aplicar sus propias ideas y no tienen que aplicar la ley, yo creo que aquí también tiene que pasar lo mismo, ¿no? Los maestros van a tener que, maestros y maestras, van a tener que aplicar lo que hay en una currícula, los principios modernos, vamos a decir así, de esta transmisión de información, pero sobre todo lo que tienen que transmitir, creo yo que esta es una clave. La escuela es el segundo círculo protector después de la familia. O sea, la escuela tiene que ser un lugar donde los niños y las niñas se sientan seguros, donde pueden traer sus problemas, donde pueden hablar en confianza, donde tienen un mundo adulto que los acoge. Entonces, la sexualidad es eso, tiene que ser como justamente porque también es un espacio de riesgo al mismo tiempo, porque los problemas varios que hay, aquí no se ha mencionado, pero la violencia sexual que existe en la infancia y en la adolescencia es una cosa terrible, y a veces no tienen dónde decirlo. La escuela debe ser un lugar donde ellos pudieran decir lo que les ha afectado en sus propias vidas, ¿no? Entonces es aprender a dialogar, un mundo de diálogo abierto, respetuoso, de ayuda, de colaboración y entre ellos también de autoayuda, ¿no? Entre pares, ¿no? Ayudarse. Daniel, estamos acostumbrados a la maestra jardinera. ¿Qué pasa con los papis que llegan a la escuela y se encuentran con que es el maestro jardinero, ¿no? Y bueno, deben confiar sus niños pequeños a un varón, que no es lo más habitual. ¿Qué pasa?
digamos que la presencia de un varón en un jardín, en el lugar del maestro, despierta muchas expectativas, algunas positivas y algunas negativas. Entre las positivas, digamos que se puede esperar que allí donde las maestras jardineras encarnan un estereotipo de cierta estética, de cierta forma de moverse, de actuar, de dirigirse a los chicos, utilizar cierto lenguaje, etc., se espera que los varones, porque quieren o porque no pueden asumir ese lugar o porque quieren cambiarlo, se los considera de alguna manera innovadores naturales, si se quiere. Puede ser un prejuicio, ¿no? Y una expectativa falsa también, pero se supone que como ellos necesitan hacerle algunos ajustes a la profesión docente, porque así como está no les queda, desde cambiar el delantal con los voladitos por un uniforme en el que ellos se sientan más cómodos, hasta la estética con la que organizan su carpeta didáctica o presentan sus planificaciones. Se supone que esas modificaciones se van a hacer extensivas a aspectos no tan vinculados solamente a lo estético o a las cuestiones prácticas, ¿no? Por otro lado, hay una expectativa negativa y es esta peligrosidad que se le supone a un varón dentro del jardín, ¿no es cierto? Los varones que estuvieron en los jardines hasta que empezó a haber maestros jardineros varones, no porque haya muchos, ¿no es cierto? Según el censo del 94 había unos 200 en todo el país. En todo el país. Lo cual es estadísticamente irrelevante, es un 0,algo%, ¿no? Muy poquito. Digo, esta expectativa respecto de la peligrosidad, ¿no? Como hay noticias en los diarios, en la televisión, que hablan de personas que abusan de los chicos, se los supone capaces de engendrar ese personaje también, ¿no? Hay una presuposición de cierta perversidad también. Digamos que yo entrevisté para mi investigación, para mi tesis de maestría, a unos cuantos maestros jardineros varones, y en algún momento de las entrevistas todos hacían el mismo chiste. Decían, dicen que si sos maestro jardinero varón, todos piensan que eso, porque no sos tan varón o porque vas a levantarte minas, digamos. O sea, se los hipermasculiniza o se los hipomasculiniza, pero su masculinidad o su sexualidad se pone en juego por el solo hecho de estar dentro del jardín. Por eso quizás tiene que ver con estas cuestiones del cuerpo en la escuela y de entender un poco la cuestión del cuerpo y del deseo en este contexto. Con esto tiene que ver la historia de vida de hoy. En el Monitor presentamos historias de vida. En la provincia del Chubut vamos a conocer a otro maestro jardinero y vamos a ver también con las cuestiones que se enfrenta cada día. Bueno, mi nombre es Matías Morón, tengo 28 años, soy casado y tengo un nene de 1 año y 4 meses. Soy docente de nivel inicial, lo que se conoce como maestro jardinero. Trabajé toda mi vida en los barrios, ayudando, haciendo trabajos para los chicos. Y bueno, me di cuenta que era lo que me gustaba hacer, ¿no? Que lo que los chicos me transmitían me llegaba, ¿no? Ya sabía que esto era una carrera para maestras, pero no para mujeres, ¿no? Que no era normal que un varón estudiara esta carrera, pero bueno, empecé a preguntar hasta que bueno, llegué al instituto de formación y pude comenzar la carrera. Mati terminó los estudios y el problema era qué era lo que iba a seguir. El trabajo con chicos le gustó siempre. El problema fue cuando dijo maestro jardinero. Te imaginas los amigos, ni te cuento los hermanos. Anda, dejate de joder que tantas cosas para estudiar, vos que hiciste esto, hiciste lo otro. ¿Cómo te vas a agarrar maestro jardinero? Te falta que te pinté los labios. La cosa de todos los chicos, ¿no? Porque la figura es maestra jardinera, ¿no? Tal es así que en el curso había 25 mujeres y él era el único que, por supuesto, tuvo todos los beneficios que tiene un varón rodeado de 25 mujeres, ¿no? Bueno, cuando comencé la carrera éramos más de 300 ingresantes, de los cuales éramos 2 varones y 298, 99 mujeres. A él le costó bastante esto de empezar, porque bueno, el hecho de ser varón había otro compañero, pero después quedó solo, así que fue el único. Siempre supe que era lo que a mí me gustaba hacer y tenía la convicción, digamos, lo quería hacer. O sea, no iba a haber nada que yo pudiera, o digamos, que me impida, mientras esté dentro de mi alcance, que me saque de lo que yo quería hacer. Bueno, es bastante normal que la gente se sorprenda con esto, ¿no? Ver un varón dentro de una sala de jardín, trabajar con niños, las caras de sorpresa son muchas. Desconcierto, qué pasará, cómo será un varón, ¿no? Más si el nene o la nena ya viene de una sala anterior con una maestra, ¿no? Es
es un cambio importante. Soy mamá de Luciano, del Jardín Municipal del Área 16. Cuando yo me enteré que iba a ser maestro en la salita, primero me llamó la atención, muchísimo. Mi marido, cuando se enteró que iba a ser maestro, Luciano va a la calle y le dice, papi, voy a tener maestro. Y en todo el mundo cae, porque le pregunta, ¿cómo se llama tu seño? Matías. No, tu seño, Matías. Maestro tenés, y qué raro, todos se sorprenden, los abuelos. Maestro, pega como, no sé, algo distinto, pero lindo. A veces los papás no están preparados para tener sus nenes con un maestro. Y bueno, algunos me dijeron, ay, para mí es la primera vez. En su momento, cuando él se integra al jardín, yo tuve una charla con los papás y bueno, pasaba por el tema de los temores de la sexualidad. Yo tomo muchas precauciones, ¿no? En la primera charla que tengo con los papás con respecto a ese tema, porque uno está expuesto, ¿no? Más en este nivel. Por ahí lo que hago es, bueno, explicar a los papás cómo yo me manejo dentro de la sala. Por ejemplo, te doy algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, al baño yo no los acompaño nunca. Para eso yo tengo una auxiliar dentro de la sala y ella es la que se encarga, ¿no?, de acompañar a los chicos al baño, si hay que ayudarlos también. Digamos, trato de evitar estas cuestiones, ¿no?, que son bien concretas, trato de evitarlas. Si bien los chicos son muy cariñosos, pero bueno, yo también trato por ahí de evitar, ¿no?, un poco el contacto por una cuestión, bueno, de uno, ¿no? Y él sí tuvo, o sea, problemas en la práctica, pero con esto, con el tema de los papás, por ahí con algunos nenes, el hecho del tocar, ¿no? Es lo que... Porque como maestra jardinera siempre hay mucho contacto físico y los nenes te lo piden. Y bueno, el hecho de ser varón pareciera que es otra cosa, pero bueno, es hasta que se van acostumbrando. Y yo creería que este prejuicio tiene que ver con la sexualidad. Pero bueno, es cuestión de costumbre, ¿no? Porque también a veces en la tele pasan cosas con las maestras, o sea que no tiene nada que ver. Una maestra jardinera normal no se cuidaría tanto, ¿no?, de todas estas cosas, digamos. De hecho, creo que no lo hacen, ¿no? Por ahí sí, creo que esa diferencia está marcada. Matías le demostró que podía trabajar como una maestra, o sea, que un maestro jardinero no tiene nada que ver que sea hombre o mujer. Primero que los chicos no tienen ningún problema, digamos, ellos a mí me toman con total naturalidad. Ellos no hacen diferencias ellos lo toman como algo natural. Por ahí los que hacen la diferencia o preguntan o ven o las miradas que uno ve son los papás y la gente grande, ¿no? Es más difícil para un maestro jardinero siendo hombre llegar a los padres porque o sea, la costumbre de los padres que son todas maestras jardineras. Pero él lo logró y los padres están muy conformes con el trabajo que hace y siempre está dispuesto a más él. Yo lo aprecio muchísimo y siempre en las notas, en los cuadernos de comunicaciones, siempre le agradecía a Matías y con mi esposo también siempre le agradecimos porque era Luciano mi primer hijo y como que nos ayudó a formarlo. Yo siempre le dijimos, gracias, no tenemos otra cosa para él que decirle gracias por lo que ha hecho por nuestro hijo. Sí, yo creo que los papás valoran mucho esto de tener un varón en una sala, ¿no?, de jardín. De hecho me pasó el año pasado y este año encontrarme con mamás que vinieron a buscarme al jardín porque, bueno, en la casa no está la figura paterna y, bueno, un poquito es como que vienen a buscar eso, ¿no?, que es algo que a mí me impactó, me sorprendió y me tomó por sorpresa. Nunca pensé que, digamos, una mamá iba a interesarse en este aspecto, ¿no?, en venir a buscar un maestro de nivel inicial para tratar de suplir la necesidad que tenía su hijo, ¿no? A mí me puso re contento porque, bueno, la verdad que me di cuenta de que la imagen del varón, del hombre, es súper importante, ¿no? Y bueno, esto lo demuestra. Daniel, parece que es un poco complicado. Has compartido seguramente algunas experiencias similares a estas. Sí, en general la experiencia que contaba Matías se repite en la mayor parte de los maestros.
Creo que con los que yo trabajé, que eran de Capital Federal, la autocensura no llegaba al extremo de no acompañar a los chicos al baño. Sí, más bien, ciertos cuidados respecto de su visibilidad, ¿no? De que las cosas que ellos hacen se puedan ver, se puedan nombrar, no dejar espacios oscuros en la jornada en los que no se sepa dónde están. Yo interpretaría la presencia de un auxiliar que se da en la mayor parte de los maestros varones, trabajan con auxiliar o en pareja pedagógica con maestras mujeres, como una cuestión de complementación que se puede basar tanto en la idea de que ellos solos a lo mejor no podrían hacerse cargo de un grupo porque le faltan los atributos maternantes, como en que haya alguien que vigile un poco lo que el maestro varón hace también en base a estos supuestos acerca de que son peligrosos. Pero sin duda las ventajas o desventajas de que un maestro, porque en última instancia lo que se está poniendo en cuestión también es eso, ¿no? Si el hecho de que quien está a cargo de la sala sea varón le hace una diferencia a la experiencia de los chicos. La primera suposición que aparece en el imaginario es que como son varones, entonces están transgrediendo ciertos estereotipos de género y que en el aprendizaje de los chicos acerca de qué significa ser varón y qué significa ser mujer, estos maestros podrían ser un modelo más amplio porque ellos mismos son ejemplos de varones que desafiaron los mandatos de la masculinidad y se dedicaron a una profesión que es tradicionalmente femenina. Sin embargo, por lo menos en el estudio que yo realicé sobre el tema, lo que aparece contrasta un poco con esta presuposición. Sucede que yo me acerqué a los maestros jardineros varones más allá de mi experiencia, que es acotada, ¿no? Yo conozco lo que me pasó a mí, pero después conversé con otros y encontré que le habían pasado cosas distintas. Uno se acerca a ellos con la idea de las primeras médicas mujeres, por ejemplo, que desafiaron al mundo masculinizado de la medicina y hoy día hay tantas médicas como médicos o quizás más. Entonces, contra viento y marea, lucharon contra las restricciones o los prejuicios y pudieron incluirse en un ámbito que les resultaba hostil. El caso de los maestros varones, en cambio, y lo decía creo el papá de este maestro Matías, llegan al jardín y son objeto de todo tipo de privilegios, tienen una posición ventajosa respecto de las mujeres en un montón de aspectos. Se les concede más permisos por esta cuestión de la bala y la innovación, pero más permisos de licencia, de en vez de estar trabajando con más los privilegios, privilegios en términos concretos, por ser minoría, finalmente, y está muy bien. Exacto, finalmente ratifican el patriarcado, por decirlo en términos de la teoría de género, digamos. Se nos va el tiempo. Quisiera dejar, muchos maestros nos han estado mirando, pero también muchas familias, ¿no? Una palabra de cada uno. Hay familias que están muy interesadas en esto, pero hay otras que todavía tienen un poco de dudas y un poco de temor. Una palabra para esas familias con temor. Bueno, yo creo que es una oportunidad magnífica que familia y escuela trabajen juntas, que también me parece muy, muy oportuno que el Estado haya asumido su responsabilidad de incluir la educación sexual, que en realidad va a beneficiar a los más desfavorecidos, que son los que generalmente reciben menos educación sexual y su ignorancia los lleva a situaciones límite. Así que, bueno, familias aprovechen la oportunidad, acérquense a la escuela, hablen con los maestros y no tengan miedo. Doctora. Yo hablo desde el área de salud, la señora habló desde el área educativa. Desde el área de salud nosotros siempre veníamos reclamando, porque los médicos somos los que recibimos las consecuencias, ¿no?, de los problemas sociales y culturales, y el tema de salud y de la prevención no es un tema que le corresponda y es responsabilidad única.